Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal. Vamos a continuar con lo que es nuestra aplicación de hilos de Instagram. La clase anterior, para hacer un pequeño recordatorio, vimos y seguimos trabajando con lo que es el perfil público, donde estábamos dándole acciones al botón de seguir. En el caso de que nuestro perfil sea privado, lo que iba a hacer es que iba a mandar esos usuarios a esta página llamada solicitudes de seguimiento, donde la persona, en este caso nosotros, tendríamos que aceptar al usuario que necesita seguirnos cuando nuestro perfil es privado. Entonces eso lo hicimos la clase pasada, solamente trabajamos con este botón. Y obviamente que si nosotros no le damos a ese o no aceptamos a ese usuario, él no va a poder tener acceso a lo que son nuestras publicaciones. Lo que vamos a trabajar hoy van a ser con dos componentes más. Vamos a agregar el componente de seguir, que este componente se muestra cuando el usuario hace clic en este icono que se encuentra acá con el más. Se va a desplegar ese componente para ver si nosotros queremos seguirlo o no seguir. Y también vamos a agregar el componente de comentarios, que es el menú del componente comentarios, que una vez que nosotros presionemos donde se encuentran estos tres puntos seguidos, se va a desplegar este menú para hacer diferentes acciones, como por ejemplo la acción de guardar el comentario para poder visualizarlo después en una lista que vamos a ir agregando. Así que eso es lo que vamos a ver el día de hoy, así que si te interesa quédate porque empezamos. Entonces vamos a comenzar, vamos a empezar con este icono que se encuentra acá y este icono recuerden que está dentro de un componente que se llama comentarios componente. Entonces lo vamos a buscar, se encuentra acá dentro de nuestra carpeta y vamos a seleccionar nuestro icono. Tienen que recordar que este está envuelto en un contenedor, así que vamos a seleccionar nuestro árbol de widget y aquí nosotros vamos a seleccionar el contenedor. A este contenedor le vamos a dar la siguiente acción. Lo primero es que va a abrir el componente, entonces vamos a seleccionar el que dice widget e interacciones. Seleccionamos el que dice bottom chip y aquí le vamos a dar al que dice mostrar. En este botón seleccionamos el componente y el componente es el componente de seguir. Recuerden que acá nosotros a este componente tenemos que pasar ciertos parámetros. En este caso lo que tenemos que pasar es el parámetro del usuario para que este componente sepa cuál es el usuario que estamos seleccionando. Entonces aquí tenemos que definir el usuario. Entonces para eso vamos a agregar un nuevo parámetro y este va a ser es la referencia del usuario. Entonces esto va a ser un documento en referencia y aquí le vamos a pasar el usuario. Con eso confirmamos. Vamos a bajar donde se encuentran los parámetros y aquí tenemos que seleccionar el que dice usuario en referencia y confirmamos. Con eso ya tenemos listo lo que es el paso de parámetros. Ahora tenemos que ir a nuestro componente, que va a ser el componente de seguir. Vamos a seleccionarlo, componente de seguir, y aquí tenemos que pasar ciertos datos. Por ejemplo, si yo quisiera pasar la imagen, vamos a hacerlo. Fíjense que aquí no tengo la opción de pasar la imagen porque lo único que estamos pasando es una referencia. Entonces, a base de esa referencia, nosotros tenemos que traer los datos del usuario que estamos seleccionando. Entonces, para eso, vamos a ir al árbol de widget y en vez de seleccionar la imagen, vamos a seleccionar el contenedor. ¿Para qué? Para poder llamar esa información. Y aquí donde se encuentra el backend query, vamos a agregar una nueva query y esta va a ser de documento en referencia. Desde aquí nosotros vamos a llamar a un usuario. ¿Y cuál va a ser el usuario? Va a ser el usuario de la referencia. Con eso confirmamos. Y ahora sí, si ustedes seleccionan la imagen, se van a dar cuenta que aquí
nos aparece un documento de usuario y aquí vamos a poder agregar lo que es la imagen. De la misma forma vamos a seleccionar el nombre del usuario y también lo vamos a agregar con el display name. Entonces aquí ya tenemos esos dos datos. Vamos a darle una acción de inmediato a lo que es el cerrar. Que esto lo que tiene que hacer es que va a cerrar solamente el componente. Entonces ustedes pueden seleccionar el que dice close diálogo, drawer, etc. O pueden ir nuevamente al que dice widget e interacciones, seleccionar button chip y darle al dismiss. Con eso también va a cerrar el componente. Y ahora viene la parte más larga, que es el botón de seguir. Si recuerdan las clases anteriores, aquí había una condición porque teníamos que verificar si el perfil primero era público o privado para poder agregar el usuario autenticado a la lista de este usuario en referencia. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a cambiar esto y le vamos a dar a un widget. Vamos a eliminar. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a agregar un widget que es un widget condicional que se encuentra acá. Y aquí nosotros tenemos que pasar dos acciones diferentes. Va a depender de que si nosotros estamos o no estamos siguiendo a este usuario en referencia. Entonces la primera acción es que sí, aquí vamos a agregar un pequeño texto que va a decir seguir. Y el segundo, el else, lo vamos a mostrar aquí. También tiene que haber un texto aquí que va a decir dejar de seguir, por ejemplo. Dejar de seguir. Y para que se diferencie le vamos a dar un color rojo. Entonces acá ya tenemos nuestros dos, el seguir y el dejar de seguir. Ahora tenemos que agregar la condición a nuestro widget. Entonces hay que seleccionarlo y aquí le vamos a agregar una condición. Esta condición tiene que ser que si dentro del usuario que estamos seleccionando, dentro de su lista de los que lo siguen, tiene que contener a nuestro usuario en referencia. Aquí, para que muestre seguir, este usuario que somos nosotros, no tenemos que estar en su lista de los que me siguen. Entonces, como es algo opuesto, tenemos que activar esta opción. Con eso me va a mostrar el botón de seguir. En el caso contrario, me va a mostrar el otro. En el caso de que sí lo siga, me va a mostrar el de dejar de seguir. Espero que se entienda. Entonces ahora tenemos que dar las acciones. A este botón de seguir le tenemos que dar una acción. Vamos a abrir acá mejor y vamos a agregar, vamos a borrar una condición. Recuerden que esta condición cambia cuando el perfil del usuario es privado o es público. Entonces lo primero es agregar esa condición. Dentro de acá vamos a seleccionar el documento is privado, lo podemos dejar de esa forma, que lo marca como falso, o lo mejor es, por ejemplo, de hacer una condición simple y así yo verifico que este perfil es igual a falso. Entonces lo dejo con una condición igual a falsa. Ahora vamos a agregar, en el caso de que se cumpla, vamos a seleccionar que diga falso para que me muestre aquí. Si el perfil es falso, en este caso es público, lo que va a hacer es que lo va a seguir directamente, no hay ninguna condición. Entonces seleccionamos Firestore, actualizar un documento de la referencia del usuario y aquí en su lista de los que me siguen tenemos que agregarnos a nosotros mismos, que es el usuario en referencia. De la misma forma, una vez que agregamos nuestro usuario a su lista, tenemos que agregar a la lista de nosotros ese usuario. Pero seleccionamos ahora el usuario autenticado, que somos nosotros, y aquí tenemos que agregar el usuario en referencia, pero a otra lista que se llama los que sigo. Entonces agrego a la referencia de ese usuario. Entonces acá
agrego mi usuario a su lista de los que lo siguen y a mi lista de los que yo sigo. Con eso, en el caso de que el perfil sea público. En caso contrario, en el caso de que el perfil sea privado, tiene que hacer una actualización también de un documento. ¿A quién? A la referencia del usuario. En referencia, y aquí tenemos que agregarlo a la solicitud de seguimiento, que es otra lista que nosotros creamos en la clase pasada para poder aceptar o denegar al usuario. Entonces, ¿a quién vamos a agregar a esa lista? Al usuario en referencia que somos nosotros. Y aquí ustedes le pueden agregar acá un mensaje para que sepa que se ha enviado esa solicitud. Se ha enviado su solicitud. Su solicitud o su solicitud de seguimiento. Ustedes pueden agregar ahí el texto que quieran. Y aquí le vamos a dar 2 segundos solamente y vamos a ocultar o esconder el previo snapbar en el caso de que hubiera otro. Entonces, con eso ya terminamos lo que es este componente. Creo que a este botón ya le dimos la acción, ¿sí? Así que ahora vamos a continuar con este otro componente que es el del menú. Recuerden que este se va a abrir cuando yo presione este icono. Entonces lo vamos a hacer de inmediato. Vamos a agregar este widget, botón chip, mostrar y seleccionamos el componente que se llama menú comentarios. Y aquí a este menú comentarios también tenemos que pasarle una referencia, en este caso un parámetro, y este parámetro tiene que ser la referencia de comentarios. Esto va a ser un documento en referencia y va a ser de tipo comentarios. Para eso tenemos que pasar el parámetro, la referencia de comentarios, seleccionamos comentario referencia y confirmamos. Ahora tenemos que ir a la base de datos porque tenemos que crear esa lista porque acá no la tenemos. Entonces vamos a agregar acá comentarios guardados. Aquí le vamos a decir que es un documento en referencia de tipo usuario y va a ser una lista. Entonces aquí en esta lista vamos a agregar los usuarios que guarden este comentario. Entonces ya tenemos eso. Ahora vamos a el menú comentarios y aquí tenemos que hacer algo parecido, lo mismo con lo que es el botón, este botón que se encuentra acá. Vamos a ir al árbol de widget y aquí tenemos, fíjense que aquí tenemos dos step. Lo que vamos a hacer, vamos a eliminarlo, vamos a eliminar esto también y vamos a dejar solamente la fila. Dentro de esta fila vamos a agregar nuestro widget condicional y aquí vamos a hacer lo mismo. Dentro del if, lo que vamos a hacer, vamos a agregar una fila. Dentro de esta fila vamos a agregar primero el texto y después vamos a agregar el icono. Seleccionamos el icono y queda ahí. Ahora fíjense, el condicional lo tenemos que expandir para que nos lleve esta información a los costados. Entonces aquí en el if esto va a ser el de guardar y el otro, y aquí lo que vamos a hacer lo mismo, vamos a agregar una fila, el texto y el icono. Seleccionamos el icono. También seleccionando la fila lo llevamos a los extremos y este va a ser el de no guardar y le vamos a dar aquí el color también rojo. Esto es exactamente lo mismo que hicimos con el de botón de seguir. Vamos a cambiar acá, este es del no guardar, por lo tanto tiene que ser el book relleno, que vendría siendo este. Y en el otro tendría que ser el book sin relleno, que es este. Entonces si yo muestro ese, este vendría siendo guardar y en el caso contrario el no guardar. Vamos a darle la condición
seleccionando el widget y aquí tenemos que darle la misma condición. Y aquí tenemos que buscar el documento de referencia, en este caso de comentarios, pero solamente tenemos la referencia, entonces vamos a tener que hacer lo mismo. Vamos a seleccionar el contenedor, seleccionamos una nueva query y esta va a ser desde un documento en referencia de comentarios. Y aquí le pasamos la referencia del comentario para poder usar los datos de ese comentario, en este caso. Entonces ahora sí, vamos acá, seleccionamos el documento ahora, documento comentario, y aquí tenemos que buscar el que dice comentarios guardados. List contain, y aquí tenemos que buscar el usuario de nosotros. Entonces, en el caso de que no exista nuestro usuario, va a mostrar el guardar. En el caso contrario, va a mostrar el otro. Entonces con eso ya estamos listos y ahora lo mismo tenemos que dar las acciones. En este caso se la podemos dar al icono solamente. Vamos a seleccionar el icono y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir esto y este es más simple porque no tiene una condición, solamente tiene que agregar a la lista nuestro usuario en referencia. Entonces aquí dentro de Firestore actualizamos un documento. Este documento tiene que ser desde la referencia. Y aquí dentro de esa lista que creamos que se llama comentarios guardados, tenemos que agregar a esa lista nuestro usuario en referencia. Con eso estamos OK. Vamos a copiar la acción y nos las vamos a llevar a este otro. Vamos a pegar acá con la diferencia de que ahora en vez de agregar tiene que remover de la lista nuestro usuario. Con eso estaríamos OK. Dentro de lo que es el paso a este componente, si ustedes, por ejemplo, seleccionan acá en este caso es el home o el componente, aquí donde hicimos tenemos que habilitar lo que es el enable drag para que nosotros podamos cerrar o deslizar hacia abajo ese componente. Que por eso tiene este icono para que el usuario sepa que lo puede deslizar hacia abajo para poder cerrarlo. Entonces ahora necesitamos mostrar esa información. Entonces, ¿dónde la vamos a mostrar? Para eso tenemos que crear una página nueva. Esta página va a ser en blanco y va a ser la de comentarios guardados. Comentarios guardados o le pueden colocar solamente guardados. Aquí vamos a agregarla a la carpeta de páginas y como siempre esto lo vamos a eliminar. Dentro de esta fila agregamos un contenedor, lo vamos a expandir, le vamos a cambiar el color para que sea del mismo color del fondo y dentro de este vamos a agregar una fila y vamos a agregar un icono y después vamos a agregar un texto. El icono va a ser para volver atrás y el texto va a decir guardados. Ahora seleccionando la fila le vamos a dar a los márgenes, unos 12 a cada lado. Y ahora vamos a agregar un list view. Este list view va a quedar acá. Y dentro de este list view vamos a agregar nuestro componente de comentarios. Se agregó aquí el contenedor, le vamos a quitar el alto para que quede de manera correcta. Y aquí nosotros tenemos que hacer la llamada. Vamos a llamar a la colección de comentarios, que va a ser una lista, y aquí tenemos que colocar un filtro. El filtro va a ser que si el usuario, o en este caso los comentarios guardados, tiene que ser nuestro usuario en referencia. Entonces, si dentro de la lista de comentarios guardados se encuentra nuestro usuario en referencia, la va a mostrar en este listado. Le damos a confirmar. Y ahora tenemos que pasar los parámetros que me está haciendo acá, que son las dos referencias del usuario y del comentario. Entonces vamos a seleccionar el componente y aquí abajo vamos a agregar las referencias del usuario.
Seleccionamos comentarios, usuario referencia. No me lo agregó, vamos a agregarlo nuevamente. Y después aquí abajo el comentario de la referencia. Ahí ya se borraron los errores. Este texto lo vamos a agrandar un poco, le vamos a poner unos 16 y vamos a poner en medio. Si ustedes quieren aquí lo pueden separar un poco, ahí, y ahí le pueden ir agregando más diseño. En este caso lo vamos a dejar solamente así. Entonces ya con eso ya estamos terminando. Vamos a ver si esto está funcionando correctamente. Para eso vamos a ir acá al lado derecho y le vamos a dar a Test Mode o modo test. Entonces acá ya se ejecutó nuestra aplicación. Nosotros estamos con el usuario Gerardo. Entonces este usuario Javier, vamos a pinchar acá en el icono, se abre el componente y aparece que no lo estoy siguiendo. En este caso este perfil no es, en este caso podemos comprobar que el perfil está público porque yo puedo ver su información y dice que tiene 0 seguidores. Entonces vamos a ir acá, lo vamos a seguir, vamos a cerrar el componente y una vez que yo entro me dice que tiene un seguidor que soy yo. Ahora podríamos hacer que este perfil de Javier sea privado para ver qué es lo que pasa. Lo vamos a dejar de seguir. Vamos a revisar. Parece que no le dimos la acción al dejar de seguir. Vamos a revisar este componente de hicimos el seguir y claro, no hicimos el dejar de seguir. Lo vamos a hacer rápido. Vamos a agregar la acción Firestore, actualizar documento, el documento del usuario en referencia y aquí tenemos que los que me siguen remover de la lista a nuestro usuario en referencia. Con eso lo dejamos de seguir. Vamos ahora nuevamente acá, vamos a restablecer. Entonces si entro nuevamente lo estoy siguiendo y ahora lo que voy a hacer es que aquí lo voy a dejar de seguir. Cerramos, entramos, no tengo ningún seguidor. ¿Qué pasa si el perfil es privado? Cuando yo le dé a seguir va a aparecer un mensaje que va a decir que se envió mi solicitud. Pero para eso tendríamos que ir acá, vamos a buscar el usuario Javier, que es este que se encuentra aquí, y el perfil lo vamos a dejar en privado. Entonces si yo quiero nuevamente seguirlo, me dice que se ha enviado la solicitud. Entonces, aunque yo entre, dice que el perfil es privado porque yo todavía no acepto a ese usuario. Podríamos comprobarlo, pero eso está funcionando porque lo vimos en la clase anterior. Ahora vamos a ver aquí lo que es el de guardar. Si ustedes se fijan, ya está funcionando la acción. Si yo presiono, se guarda y aquí dice no guardar. Entonces si yo lo vuelvo ahí se elimina de la lista. Entonces lo que voy a hacer es que, por ejemplo, este que está acá, que ya está guardado, debería estar en mi lista. Vamos a deslizar. Vamos a guardar también este. Deslizamos hacia abajo. Aquí yo estoy con el computador, por eso me cuesta. Y esos dos los vamos a guardar. Vamos a ir a nuestro perfil. Y a este, al presionar aquí, se va a ir a guardados. Y fíjense que aquí ya me aparecen los dos comentarios que yo guardé. Desde aquí mismo yo puedo sacarlos. Se eliminan. Y aquí también lo mismo. Acá le podríamos poner algo, en el caso de que esté vacío, me aparezca algún mensaje, como lo hicimos con las solicitudes de seguimiento en el video anterior. Así que estamos terminando con eso ya el video. Si te gustó, dale like, comenta si es que tuviste algún problema, suscríbete a mi canal en el caso de que te haya gustado el contenido, compártelo si es que crees que le puede servir a alguien y recuerda que en mi descripción de cada video están mis redes sociales para que puedas contactarte directamente conmigo y también hay un link o un enlace donde puedes agendar asesorías personalizadas con Flutter Flow. Así que sin más nos estaríamos viendo ya en un próximo video tutorial. Hasta luego.